Muy buenas noches, tengan a todos los presentes. Pues me complace presentar el webinar organizado por la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología en su filial Cochabamba, el cual abordará el tema de transposición tendinosa como tratamiento de pie péndulo a cargo de los doctores Rogelio Solano Pérez y la doctora Yuridia Fombona Hernández, quienes trabajan en la unidad de nervio periférico del Hospital Magdalena de las Salinas, ¿no es cierto? Que hoy es el Hospital Victorio de la Fuente Narváez. Muy buenas noches, doctores, ¿cómo están? Un gusto, pues, saludarlos y tenerlos aquí presentes. El gusto es nuestro, doctor, el honor también de de contar con la invitación y poder participar con ustedes. Un honor y un placer. Muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y reitero lo que acaba de comentar el doctor Solano. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes esta charla. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso primero a la doctora Fombona, que va a arrancar con esta temática muy interesante. Adelante, doctora. Bueno, vamos a enfocar este tema de tratamiento quirúrgico a través de una transposición tendinosa para el manejo del pie péndulo o pie caído, sobre todo para aquellos pacientes que han sufrido una lesión del nervio ciático popliteo externo. Generalmente se trata de una lesión crónica y es por eso que se toma la decisión de hacer este tipo de tratamiento. Vamos a hacer algo a manera de introducción, hablando acerca de algunas características especiales de estas lesiones y de este nervio conocido como peroneo común o ciático popliteo externo. Recordemos que este nervio es uno de los dos ramos terminales del nervio ciático que se dan a nivel del tercio distal del muslo en su región posterior. Puede ser proximal al hueco popliteo o incluso dentro del hueco. A diferencia de su contraparte, que es el nervio tibial posterior, el ciático popliteo externo tiene una irrigación más pobre que este nervio, tiene una disposición igual de fascículos motores y sensitivos. Sin embargo, esa carga fascicular es menor, ya que el tejido conjuntivo que lo rodea es de mayor cuantía que en el nervio tibial posterior. Asociado a esto tenemos que el nervio va a transcurrir por la parte lateral de la pierna, haciéndose un tanto anterior cuando se acerca al tobillo, hasta llegar a la parte dorsal del pie. Esto se ha asociado con una pobre recuperación en las reconstrucciones primarias y además a pesar del tratamiento quirúrgico oportuno, que no siempre se puede dar, genera también déficit a la hora de tener una recuperación. De hecho, además de que se lesiona con mayor frecuencia, su recuperación es menor si lo comparamos con el nervio tibial posterior. Aún cuando la lesión se da a nivel del tronco, o sea, a nivel del nervio ciático propiamente dicho, tenemos una recuperación o una reinervación adecuada del nervio tibial, pero no así del ciático popliteo externo. Sabemos que corresponde esta lesión al 15% de las mononeuropatías en la población adulta, población que es o debería ser económicamente activa, con una incapacidad prolongada, un déficit en la marcha y también una cuestión estética, además de la funcional, que no le permite desarrollarse como una persona en adecuadas condiciones. Los cambios en la actitud del pie y en la marcha son la clínica de este tipo de padecimientos. La lesión de este nervio la vamos a encontrar asociada especialmente a la cirugía de rodilla, hasta en un 20% de acuerdo al reporte que se consulte. Más del 15% se llega a considerar que no hay una causa evidente que pudiera estar causando el pie caído o el pie péndulo. Casi un 15% llega a asociarse con una pérdida de peso, sobre todo si esta fue súbita. Pero más del 10% de estas lesiones o de la incidencia de este problema de pie péndulo
se da secundario a una cuestión traumática, donde la lesión se recibe directamente sobre la región lateral de la rodilla, correspondiente con el cuello del peroné, en donde sabemos que va a hacerse lateral y ligeramente anterior este ramo del ciático. También se ha asociado a otras enfermedades como la lepra en casi un 3%, a diabetes mellitus e incluso a algún otro tipo de mononeuropatía de la cual no se identifica una causa. Asimismo, también hemos visto que algunas lesiones tumorales pueden generar compresión o inclusión de este nervio dentro de la lesión y queda sacrificada tanto la sensibilidad como la función motora. Con este video pretendo iniciar a explicar algo de la clínica de este padecimiento, en donde vamos a poder observar cómo se genera esta marcha de estepaje, conocida como marcha del pie caído o del pie equino, donde debido a que no hay un adecuado balance muscular, no está funcionando adecuadamente la musculatura extensora del tobillo, aquellos conocidos que son el tibial anterior, los extensores de los dedos, el extensor del hallux, ¿sí? No se puede generar ese antagonismo, que debiera haber sobre el tibial posterior, generando además del pie caído, del pie equino, un pie en varo. Asociado a esto, el paciente tiene que hacer mayor esfuerzo durante la flexión de la rodilla y la cadera para lograr una marcha adecuada, una en donde logre no tropezarse o no lastimarse los dedos a la hora que intenta caminar. Algunas veces se intenta tratar inicialmente el padecimiento con el uso de ortesis. Sin embargo, al paso de las semanas, de los días o incluso de los meses, estas ortesis terminan sufriendo un rechazo por el paciente debido a la incomodidad que producen o a las complicaciones como úlceras a las que llegan a asociarse. Además de que obviamente afectan la estética del paciente, lo obligan a usar siempre un calzado cerrado para poder portar la férula. En el tratamiento, nuestro objetivo principal siempre va a ser la restauración de la dorsiflexión del pie. Esto se puede lograr a través de varios tratamientos. Para no enfocarnos únicamente en la transposición tendinosa y abrir un poco más el panorama hacia los otros tratamientos que nos ofrecen para este pie péndulo ocasionado por una lesión neurológica, hablaremos de la reconstrucción primaria, ¿sí? Que como en toda lesión neurológica que se diagnostica o sospecha posterior a una herida, dada con un objeto punzocortante o con cualquier otro dispositivo, obliga a una exploración quirúrgica, en donde podemos encontrar, como en el caso de esta paciente, que es la que vieron en el video previo, podemos encontrar este neuroma sin conducción que nos obliga a hacer una resección del mismo para poder reconstruir posteriormente con unos cabos, que son aquí 3 tramos, de injerto del nervio sural, que es nuestro caballito de batalla prácticamente para todas las lesiones, las lesiones neurológicas que requieren ser injertadas. Pues en este caso utilizamos 3 tramos de 4 centímetros. Es conocido en la literatura que a pesar de realizar una reconstrucción en tiempo óptimo, que hablamos antes de que se deteriore la membrana neuromuscular, que es menos de 6 meses o antes de los 6 meses, a partir de la fecha de la lesión. A diferencia de otros nervios de la misma extremidad inferior o de la extremidad superior, este nervio tiene una recuperación tórpida que va de regular a buena en el menor de los casos, por desgracia. Por esta misma causa, es necesario pensar también en otras alternativas de tratamiento, además de que también en un porcentaje nada despreciable, se hace el diagnóstico de la lesión neurológica de forma tardía. Hablamos después de 8 o 9 meses o incluso años después, y los pacientes tienen que vivir todo este tiempo con esa marcha en estepaje que se vuelve incómoda y totalmente disfuncional. No nada más ya para la articulación del tobillo, sino para el resto de la extremidad.
Entre las siguientes opciones terapéuticas también se habla de la transferencia neurológica mencionada en un par de artículos donde se toman ramos del nervio tibial para poder hacer la neurotización hacia el ciático popliteo externo con pobres resultados. Ya desde 1899, Codivila y en 1914 Putti hablaron sobre la transposición tendinosa, tomando como tendones diana o tendones a donde se hace la transposición al tibial anterior, y podemos hacer el paso del tibial posterior para poder realizar una cirugía que nos permite recobrar esa flexión dorsal del pie y que a su vez le permita al paciente realizar una marcha fisiológica. Cuando se describió esta técnica, también se tuvo que estudiar la forma en que es el tendón tibial posterior, que es el que vemos acá en esta imagen que pude obtener de la bibliografía señalada en la parte inferior de la diapositiva, ¿sí? Ver la manera en que este tendón cruzara hacia la región anterior del retropié, en donde vamos a localizar al tibial anterior. Esto se puede hacer de forma circunferencial y subcutánea, o se puede hacer también a través de la membrana interósea. De 2 años para acá se empieza a mencionar también el paso de este tendón a través del retináculo, en donde se habla que puede haber también adecuados resultados. Sobre esta temática de cómo pasar el tendón del tibial posterior hacia el tibial anterior, tampoco hay un acuerdo sobre cuál sea la que obtiene mejor resultado. Algunas tienen ventajas sobre las otras de acuerdo a lo que se esté evaluando, pero en general no hay una que pudiéramos tomar como la mejor opción. Sin embargo, aquí nos queda una deficiencia. Podemos lograr básicamente la dorsiflexión del tobillo para tener una posición plantígrada, pero no podemos modificar la actitud de los dedos, que continuarán conservando la flexión y a la hora que el paciente realiza la marcha, seguirá arrastrando los mismos. Ahora también tenemos otro tipo de complicaciones que vale la pena mencionar, como son aquellas dadas por el tipo de fijación que se hace. Una de las opciones es hacer la fijación del tibial posterior directamente sobre el tibial anterior y hacerlo solamente a través de una sutura. Sutura que al cabo de un tiempo, por el tamaño de ambos tendones, llegan a generar ulceración sobre la zona de la cicatriz quirúrgica y en algunos casos se llega a presentar una dehiscencia. Cuando la fijación se hace a nivel óseo, de acuerdo a si se hace con tornillos o se hace a través de un túnel transóseo, podemos generar también una artropatía secundaria a la cirugía o úlceras en la planta del pie, ya que posterior a la transposición hay que inmovilizar el tobillo con un yeso o una fibra de vidrio para evitar que haya alguna complicación posterior. Esto se hace durante 6 a 8 semanas, entonces pues son evidentes las complicaciones que podemos tener ahí. Esta es otra de las opciones terapéuticas para el pie caído a la que prácticamente no quisiéramos llegar, pero a veces es necesario, y es la artrodesis, puede ser la artrodesis del tobillo, en donde sabemos de antemano que vamos a requerir de un material que nos permita mantenerla, de un material que evidentemente no es barato, a veces prácticamente imposible de conseguir por algún grupo de población. Tenemos otras opciones antes de la artrodesis, que puede ser la triple artrodesis asociada a una tenodesis o a una tenorrafia, en donde podamos también lograr esta dorsiflexión que es desde siempre nuestro objetivo terapéutico. Les presento el caso de un paciente de 36 años que 3 años previos a conocerlo en la consulta sufrió múltiples fracturas de la extremidad inferior, incluyendo el acetábulo asociado a una luxación de cadera, una fractura de plafón tibial del mismo lado, así como de platillos tibiales, que fue tratado de forma conservadora. Pues tras 3 años, este tobillo logró una anquilosis que lo descarta de la posibilidad de hacer una transposición tendinosa, quedando como única opción el hacer una artrodesis.
A este paciente lo refirieron por dolor en la región del hueco popliteo, un dolor neuropático que lo obligaba a tomar 4 medicamentos diariamente. Entonces, lo único que pudimos ofrecerle como servicio fue realizar una neurolisis y liberar todo este tejido que observamos en la punta de la pinza ángulo, que aunque se ve pues friable en la fotografía, en realidad tiene una resistencia, decimos nosotros que siempre como de una lona. Prácticamente podemos levantar la extremidad con sujetar ese tejido con esa pinza. Ya acá podemos ver liberado el ciático con sus respectivos ramos, el tibial posterior y los ramos del peroneo común. Ahora este paciente de 26 años es un masculino que sufrió una lesión de la rodilla izquierda, como pueden ver. En esa rodilla izquierda tuvo una lesión de la esquina posterolateral que tuvo que ser sometida a tratamiento quirúrgico para la estabilización de la misma. 9 meses después del accidente fue referido a nuestra consulta para poder tratar la lesión del nervio ciático popliteo externo, ¿sí? Debido a las características de la articulación del tobillo, se le propuso una transposición tendinosa, que es ahora sí el tema que nos ocupa esta tarde. Antes de pasar a la técnica quirúrgica, quiero mencionar este artículo que realizaron 5 cirujanos de mano turcos, radicados en Estambul, al parecer pertenecientes a la universidad de esta ciudad, en donde tienen un seguimiento con una serie de pacientes, más de 40 de ellos, tratados con este procedimiento, obviamente con diferentes resultados, pero es una de las series más grandes que pude encontrar, y además lo vienen utilizando desde los 90 hasta el 2007, que fue su publicación. Bueno, pasando de lleno al caso, vemos las marcas que tenemos que realizar previas a la cirugía, en donde se hace un marcaje sobre el tubérculo del escafoides para poder desinsertar el tendón donador, que en este caso será el tibial posterior. Lo desinsertamos en esta zona y lo recuperamos posteriormente en una herida proximal al malleolo medial, 3 o 4 centímetros proximales al mismo, ¿sí? Aquí logramos recuperar el tibial posterior para después poderlo pasar a esta zona anterior del tobillo o retropié, donde ya deberemos tener localizados los tendones receptores, que son el tibial anterior, el extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos. Aquí vemos localizados en las ligas de colores los tendones receptores correspondientes a cada uno de los que mencioné previamente, y cruzando sobre la piel el tendón correspondiente al tibial posterior. Para hacer el paso del tendón, generalmente lo hacemos de forma circunferencial y subcutánea, a manera de que se pueda colocar en la parte anterior del tobillo, prácticamente sobre el tibial anterior. Una vez estando ahí, hacemos la división en 2 cabos del tibial posterior. Esto para poder realizar en un segundo momento la sutura directa de uno de los cabos hacia el tibial anterior y del segundo cabo hacia el extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos. Esto a través de la técnica de Pulvertag. Aquí vemos cómo está pasando el cabo del tibial posterior, el segundo cabito, a través tanto del extensor del hallux como del extensor común de los dedos. Lo suturamos con una sutura no absorbible y finalmente obtenemos este resultado. Una vez suturadas las heridas, tenemos que inmovilizar, como había mencionado, con un aparato de yeso o de fibra de vidrio para poder evitar que haya algún incidente que rompa alguna de estas suturas. El siguiente video es un paciente diferente al que mostré en la técnica quirúrgica, pero que se ajustaba al tiempo de evolución que pretendo mostrarles, que es los 4 meses posoperatorios.
tiempo en el que el paciente ya logra un rango de flexoextensión del tobillo entre 30 y 40 grados, lo cual le permite realizar una marcha efectiva, una marcha en donde ya no arrastra el pie y que le permite caminar con una velocidad moderada, incluso en terreno irregular. Este otro paciente, también sometido a la cirugía previamente descrita, es un señor de 65 años a quien a los 11 meses de posoperado me permitió tomarle este video donde logramos ver cómo logra ya trote, además de su marcha habitual. Por último, este caso corresponde, ahora sí, al paciente que les mostraba durante la técnica quirúrgica. Fue nuestro paciente modelo en dos sentidos, y ahorita verán por qué. Es la muestra de lo que ha recuperado este paciente al año de la cirugía, donde prácticamente durante la marcha normal es difícil notar cuál fue el tobillo en el que se realizó el procedimiento. Es ahí donde le pedimos que camine de puntas, donde empezamos a ver un poquito de insuficiencia. Es ahora este video final. Es ese mismo paciente al año y 4 meses de la cirugía, reintegrado a sus labores como instructor de Zumba en un gimnasio en la Ciudad de México. Tiene un canal de YouTube de donde nos permitió bajar este video para que pudiéramos mostrarlo en esta charla. Y bueno, para recordar algunos puntos, el objetivo del tratamiento del pie caído o pie péndulo, sea cual sea la causa, siempre va a ser lograr nuevamente la dorsiflexión del tobillo que le permita al paciente realizar una marcha efectiva en donde tenga menor probabilidad de sufrir una lesión en la planta o en los dedos. El tiempo de evolución prolongado definitivamente es uno de los factores que tomamos siempre en cuenta para realizar esta cirugía, en donde los pacientes llegan después de los 6 meses tolerados por la membrana neuromuscular para pensar en una reconstrucción primaria y poder ofrecer este método de tratamiento, que además de ser una cirugía reproducible, tiene resultados satisfactorios, no solo creo que para el paciente, sino para los médicos. Siempre es muy emocionante cuando el paciente despierta de la anestesia y se incorpora unos grados de la cama y dice, doctor, doctora, ya puedo ver mis dedos otra vez. Tenía mucho tiempo que no los veía. Digo, eso es una de las frases comunes que he tenido el gusto de escuchar. Estos son algunos de los artículos que tomamos en cuenta para decidirnos inicialmente a hacer este tratamiento y pues obviamente utilizados para la charla. Esta es la última diapositiva. Muchísimas gracias, doctora Fombona. Interesante la exposición y la técnica quirúrgica en este tipo de pacientes. A continuación vamos a dar paso al doctor Solano, que nos va a mostrar un trabajo que tienen realizado en relación a esta transposición. Adelante, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Continuando con el tema y sobre todo complementando el tema de la doctora Fombona, decidimos hacer este estudio y aprovechando también la inquietud de los residentes, quisimos hacer este estudio para evaluar precisamente la respuesta y sobre todo los resultados de este tipo de técnica que, como ustedes pudieron ver, pues es una técnica
pues relativamente sencilla, con muy buenos resultados, pero quisimos analizar estos. Entonces hicimos este trabajo, ¿sí? En donde, bueno, no voy a ahondar mucho en lo que ya comentó la doctora. La lesión del nervio peroneo común nos va a traer como consecuencia una pérdida de la dorsiflexión, una pérdida de la eversión articular subtalar y pérdida de la extensión de los dedos, que la técnica esta que estamos haciendo, que no es una técnica nueva, es una técnica que ya está descrita, incluso algunos de los artículos que revisamos están hechos por el doctor Sokolowski, conocido de todos nosotros. Esta técnica va enfocada a mejorar o a recuperar la dorsiflexión y a mejorar la extensión de los dedos, cosa que no se logra de manera completa con una transposición tendinosa del tibial posterior hacia la segunda cuña, que es una técnica que está muy difundida, pero nos quedamos cortos en esa recuperación. Las causas, ¿sí? Ya las mencionó la doctora. Hay una prevalencia de 2.8 de hombre sobre la mujer. Ajá. Estos son algunos de los artículos que les comentaba y algunos de ellos realizados por el doctor Sokolowski, pero bueno, decidimos hacer este trabajo y pues bueno, como fue tema de tesis, pues tenemos que buscar el mejor tema o el mejor título, que muchas veces no es el más comprimido, pero bueno. Es que decidimos hacer entonces la recuperación funcional en el paciente con pie caído, secundaria de lesión del nervio ciático poplito externo, operado con la técnica triple transposición tendinosa del tibial posterior. Esta técnica la hemos encontrado como solamente transposición del tibial posterior al tibial anterior, la hemos encontrado como transposición de double tail o de doble cola. No hemos encontrado un epónimo o algún autor que se adjudique la autoría de esta técnica, pero así la podemos encontrar. Este estudio fue un estudio longitudinal prospectivo realizado en nuestra casa, en el Hospital de Ortopedia, doctor Victorio de la Fuente Narváez, en el periodo de abril de 2019 a abril de 2020. O sea, está recién salidito, está como pan recién salido del horno, ¿no? Calientito, calientito. Incluimos hombres y mujeres mayores de edad. También se incluyeron a pacientes que se les realizara algún otro procedimiento quirúrgico durante su estancia hospitalaria, dado que aprovechamos el momento en el cual se le podría realizar una reconstrucción ligamentaria de rodilla, una reparación o remodelación meniscal y en el mismo tiempo quirúrgico realizar nosotros la transposición tendinosa mencionada. Encontramos entonces que poco menos de una cuarta parte de los pacientes eran mujeres, 17 pacientes en total. El promedio de edad era de 30.29 años. La ocupación, 5 pensionados, 5 estudiantes, el resto se dedicaban a otras actividades. El tiempo transcurrido desde la cirugía, el tiempo promedio, desde la cirugía a la realización de este estudio fue de 14.58 meses. Todos los pacientes tenían más de un año de haber sufrido la lesión y de nuestros pacientes, recordando las causas de lesiones del peroneo común o de las causas del pie caído, todos nuestros pacientes, los 17 pacientes, tenían un origen traumático de este padecimiento. Aquí vemos ya la distribución por grupo de edad. Vean cómo la mayoría de los pacientes caían entre los 20 y los 40 años, personas económicamente activas, personas económicamente productivas que veían mermada su actividad y por ende su economía familiar, sin contar también lo de la repercusión en su trabajo. Tuvimos 2 pacientes mayores de 60 años, uno de ellos es el que aparece trotando en el video de la charla previa. Entonces decidimos aplicar una escala de medición. Le aplicamos esta de la American Orthopedic Foot and Ankle Society. Esta sociedad hizo clasificación para el tobillo retropié, para el medio pie y para el hallux y dedos menores.
Específicamente para el tobillo y retropié, la puntuación es de 100. ¿Cuáles van a alcanzar los 100? Aquellos pacientes que no tengan dolor, aquellos que tengan movimiento completo en el plano sagital, que no tengan inestabilidad de tobillo o retropié, en las cuales se aprecie o el paciente refiera buena alineación, que puedan caminar por más de 6 cuadras. También incluido en la puntuación es que puedan caminar en cualquier superficie, incluyen superficies planas, subidas, empedrado, terrenos irregulares, que no presenten claudicaciones, que no tengan limitación para actividades cotidianas y recreativas, que no tengan asistencia, como vimos en los videos y vamos a ver más adelante, no requieran ayuda de bastón, muleta y mucho menos andadera para las actividades. Tenemos entonces que esta clasificación abarca 50 puntos para la función, 40 puntos si hubiese dolor y 10 puntos para la alineación. Entonces, los pacientes que cumplan con todo esto tendrán un puntaje de 100. El puntaje máximo es de 100. Nosotros tuvimos, después de haber revisado y entrevistado a los 17 pacientes, un promedio de 84 puntos para estos pacientes. Un paciente estuvo entre el puntaje de 60 a 70 y la mayoría cayeron entre el 80 a 100 puntos de evaluación. A estos mismos pacientes, además de aplicarles el cuestionario y la evaluación, se les hizo una evaluación subjetiva. ¿Qué tanto sentían ellos una mejoría con la cirugía? Vean que la mayoría, una función regular, unos excelente, afortunadamente nadie se quejó, bueno, al menos hasta ahorita, todos han estado satisfechos con la cirugía. Sí, uno de estos pacientes, voy a mostrar este caso, este paciente tuvo una fractura expuesta de fémur, del fémur izquierdo, desarrolló una osteomielitis y tuvo que ser sometido a muchos desbridamientos, incluso a pérdida de aproximadamente 5 centímetros de fémur, con la inmovilización prolongada. Y vean, la caída del pie, el pie péndulo, que no requirió tratamiento quirúrgico enfocado al nervio. Cuando nosotros revisamos a este paciente, estaba cercano al 9º, 10º mes, y todo esto de evolución desde el accidente, y pues se prolongó por todos los desbridamientos y la infección de fémur persistente. Una vez que nosotros vimos, este caso fue un caso pues complicado porque no tenía una movilidad pasiva del tobillo, era una contractura en equino que muchas veces estos pacientes desarrollan, dado que al no mover el pie y no llevar la rehabilitación, es muy fácil que hagan una contractura en equino del pie, una contractura del tendón de Aquiles, contractura de los flexores de los dedos y contractura del flexor del hallux. De tal forma que a este paciente, además de lo descrito en la transferencia tendinosa per se, tuvimos que hacer tenotomías del Aquiles, tenotomía del flexor de los dedos y tenotomía también del hallux. Porque al momento en que hacíamos la tenotomía del Aquiles y nosotros llevar el tobillo a 90 grados, los demás dedos flexionaban, quedándose una deformidad en garra que era imposible poder utilizar un calzado y mucho menos una deambulación fisiológica. Entonces hubo que complementar, que muchas veces eso se hace también, se complementa el tratamiento con tenotomías para lograr una dorsiflexión pasiva de 90 grados y una extensión pasiva de los dedos y del hallux. Este es nuestro paciente al año aproximadamente. Vean, el pie izquierdo tiene una alza de aproximadamente 10 centímetros, fue al final. Y él ya está reincorporado. Él acaba de someterse a un alargamiento óseo. No es realizado por nosotros, es realizado por un amigo experto en la materia.
pero cuando él se sometió a la cirugía de alargamiento del fémur, él tenía una deambulación independiente y algo que cuenta mucho para la recuperación es la actitud. Él siempre tuvo una actitud positiva desde el inicio. Cuando se le propuso la cirugía, casi quería operarse ese mismo día. Vaya, siempre tuvo una muy buena actitud y eso se reflejó pues en una muy buena recuperación. Este es otro caso. Este paciente también se le realizó esta cirugía. Es el mismo paciente en 2 consultas diferentes. La imagen de la izquierda, donde está él caminando, tiene aproximadamente 1 año 4 meses. La imagen de la derecha tiene aproximadamente 1 año 6 meses, en donde se aprecia la movilidad del tobillo. Vean cómo queda tensión el tibial posterior. Ya logra una movilidad aceptable del tobillo, una deambulación, como pueden ver ustedes, independiente, sin claudicaciones, y este paciente ya anda metiendo goles, ya anda jugando fútbol, ya anda haciendo de las suyas. No nos ha mandado videos, a lo mejor no es tan buen jugador, pero bueno, ya está jugando fútbol, ¿no? Entonces, este procedimiento es el tratamiento de elección al fallar la recuperación nerviosa. Está reportado en la literatura que la recuperación del peroneo común con cirugía o sin cirugía es una recuperación mala, de tal forma que hay que tomar en consideración este tratamiento. Los resultados que obtuvimos nosotros en este estudio son consistentes con la literatura, en donde existe una alta tasa de éxito con este procedimiento. La curva de aprendizaje no es muy alta, no hay que hacer muchas cirugías a diferencia de otras en las cuales hay que hacer más de 50 o más de 60 cirugías para tener un aprendizaje de la técnica. Esta es una técnica sencilla con la cual se tiene uno que familiarizar y se puede realizar fácilmente. Es un procedimiento confiable, a diferencia de la transposición tendinosa del tibial posterior que se hace transmembrana, en donde ahí el riesgo es que trabaja uno cercano al paquete neurovascular del tibial. Se puede lesionar o se puede irritar con la fricción al hacer la transposición por esa zona. Y esto pues debe de formar parte del repertorio de los cirujanos de tobillo y pie, de los cirujanos de nervio periférico, como un arsenal en el tratamiento para estos pacientes. Y esta ya es una vista panorámica de nuestro hospital. Aquí estamos a sus órdenes y con muchísimo gusto. Y nuevamente agradeciendo la invitación y agradeciendo a todos su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Solano, por la presentación. Interesante el trabajo que realizaron, pues y hay que ir juntando bastante casuística, ¿no? Para seguir evaluando resultados a futuro. Exacto. Podemos pasar a algunas preguntas que tenemos en el panel. Osvaldo Abel Contreras pregunta, ¿qué complicaciones a corto y a largo plazo tiene el procedimiento que ustedes realizan? Yuri, por favor. Sí, ok. Bueno, a corto plazo, en realidad hemos tenido un par de casos de pacientes que llegan a tener dehiscencia inicialmente de la herida quirúrgica, especialmente en la herida anterior, a nivel del tobillo, en donde llega a haber exposición de las tenorrafias. Inicialmente esto empieza como una dehiscencia y en los 2 casos ha habido infección. Por desgracia, estos pacientes se han perdido en el seguimiento. Son pacientes que en algún momento se les tomaron los cultivos, se les inició terapia con antibiótico, pero no han regresado a la consulta. Entonces, no podría decirle cómo evolucionó esto, pero hemos tenido esos 2 casos. Y una paciente mujer de aproximadamente 56 años que persiste con una sensación de inestabilidad o de imbalance en el tobillo, aparentemente porque en la técnica descrita en alguno de los artículos se incluye la tenorrafia también a nivel de los peroneos, la cual no realizamos.
que en cierto modo ayuda a mejorar el varo que se genera en esta secuela del pie caído. Entonces, solamente hemos tenido una paciente con esa situación, que son complicaciones a mediano y largo plazo. A corto plazo, en realidad no, hasta el momento, la única que tuvimos, y fue una cuestión de una imprudencia, que alguien intentó hacer movimientos de flexión plantar en el primer mes posoperatorio y al parecer hubo ahí aflojamiento de la sutura. Fuera de eso, no hemos tenido hasta ahorita complicaciones de otro tipo. Muy bien. Pero quisiera complementar, mucho tiene que ver los cuidados de la herida, y me adelanto para contestar una de las preguntas que hicieron en cuanto al tiempo de la bota de yeso. Mucho tiene que ver el cuidado del paciente de la bota de yeso. Parece mentira y parece algo obvio, pero hemos tenido pacientes que llegan con... Nosotros le dejamos la bota 3 semanas. La bota de yeso se la dejamos 3 semanas. Después de la cirugía ponemos la bota de yeso. Citamos al paciente a las 3 semanas. A las 3 semanas bivalvamos el yeso, revisamos herida, quitamos puntos, volvemos a colocar el yeso y hacemos el envío para complemento que inicie la rehabilitación. Y la rehabilitación empieza más o menos entre semana y media a 2 semanas después. Durante ese tiempo tiene que seguir usando la bota de yeso. Ahora bien, a la primera cita, a las 3 semanas, hemos tenido pacientes que llegan como si se hubieran metido a la alberca. Sí. Llegan con la herida toda, con la piel macerada, como cuando uno se mete a la alberca y está con las manos de viejito. Bueno, así está la herida, así están los bordes, y eso afecta muchas veces. Tiene que ver mucho el cuidado del paciente, tiene que ver el estado nutricional. Como comentaba la doctora, afortunadamente las complicaciones en cuanto a infección han sido pocas, pero han sido en relación a los cuidados del paciente. No tanto si tiene diabetes o algún problema de inmunosupresión, sino al cuidado del yeso. Posterior al retiro, bueno, a las 3 semanas, pudiera usarse una bota tipo Walker, que también vi por ahí alguna de estas preguntas. El problema que tenemos es que no todos los pacientes pueden costear una bota de Walker. Si la puede costear, adelante, pero preferimos que siga con su yesito, el uso de las muletas para caminar, y que posterior al retiro de yeso, 3 semanas, semana y media en lo que le dan la cita, inicie la rehabilitación y el retiro del yeso o de la bota de Walker. Muy bien. Una pregunta relacionada a la bota de yeso. ¿Me escuchan? Sí, doctora Fombona, la escuchamos. Después de haber retirado la bota de yeso, ¿cómo inician la rehabilitación de estos pacientes? Habitualmente, la rehabilitación después del retiro de la bota de yeso está a cargo, del servicio experto en esto, que es el Hospital de Rehabilitación, que, bueno, para fortuna nuestra, está cruzando la calle de nuestro hospital. Pero, sobre todo, en estos momentos de contingencia, en donde esas áreas de rehabilitación, por obvias razones, deben estar cerradas, lo que hacemos es el retiro gradual. Una vez que se ha hecho el bivalvar el yeso suropodálico, el paciente puede retirarlo en la 4ª, 5ª semana para iniciar movimientos activos del tobillo sin que esto requiera el aplicar fuerza sobre el mismo para hacer la marcha. Cumplidas entre 6 y 8 semanas posoperatorias, se empieza la marcha gradual apoyada con algún suplemento, que puede ser un bastón o especialmente muletas que le dan más seguridad al paciente, hasta que el paciente fortalece la cirugía realizada y puede realizar una marcha independiente, que es alrededor del 4º, 5º mes. Muy bien, muchísimas gracias. Hay varias preguntas en relación a estudios previos a la transposición del tibial posterior y qué utilidad le dan ustedes a la electromiografía.
Habitualmente no hacemos estudios preoperatorios de electroconducción, electrodiagnóstico. Sabemos que el peroneo común es un nervio muy, muy flojo para la recuperación, incluso de peor pronóstico que una paresia del radial. Si ya sabemos que el radial es delicado para la manipulación, bueno, el peroneo común es todavía mucho más. Algunos pacientes ya llegan con el estudio, algunos pacientes ya llegan con la electromiografía que ya le realizaron, pero no nos va a cambiar nada. Inicialmente, dedicábamos nuestra atención a operar a estos pacientes enfocados al nervio. Entonces nos íbamos al peroneo común, revisamos el nervio, encontrábamos fibrosis, liberábamos la fibrosis, si había una lesión parcial, hacíamos la reconstrucción parcial, si había una lesión total, hacíamos la reconstrucción total con injerto de sural. Sin embargo, la evolución es casi la misma. No hay una recuperación favorable de la dorsiflexión del tobillo. Entonces, terminamos haciendo solamente, pues ya directamente la transposición tendinosa. En ocasiones hacemos también la cirugía del nervio para liberarlo cuando encontramos que hay mucho dolor neuropático, cuando hay mucho dolor a la palpación por debajo y atrás de la cabeza del peroné. Entonces necesitamos liberar ese nervio para mejorar el dolor neuropático y complementarlo con el tratamiento de la transposición tendinosa. Pero si no contamos con el estudio de electromiografía, no es necesario hacer algún otro estudio. Muy bien. Doctora Fombona, ¿en qué situaciones ustedes complementarían la transposición con tenotomías de antagonistas, de Aquiles, de flexores? Esta decisión se toma cuando de manera pasiva, incluso ya una vez relajado el paciente durante la anestesia, no se logra realizar una dorsiflexión del tobillo de al menos 10 grados. ¿Sí? Cuando ocurre esto, generalmente es por una contractura del Aquiles. En algunos casos también ha habido contractura de los flexores y es entonces que se realizan las tenotomías de alargamiento para el Aquiles, y en los casos en que hemos hecho para los flexores, pues ha tenido que ser hacer una tenotomía total, pero a manera de que podamos evitar que se quede esa contractura en garra, que al final resolvería únicamente de forma parcial el problema del pie caído. Bien, ¿algún comentario, doctor Solano? Pues tener en consideración este procedimiento como una opción oportuna para reintegrar a los pacientes. Vimos en el estudio que realizamos, la mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes, pacientes en edad productiva, que al momento de hacer la cirugía y rehabilitar se reintegran, se pueden reintegrar casi al 100% sus actividades. Haciendo mención al paciente del video que les comenté, que juega fútbol, que está caminando, el paciente se dedica, a auxiliar de la construcción, es albañil, y él está integrado ya a su trabajo al 100%, ¿no? Con esto también evitamos el prolongar la incapacidad de estos pacientes, reintegrarlos a su actividad cotidiana con un mínimo de secuelas. Ya. En relación a la utilización de transposición de tibia posterior, ¿han visto la posibilidad o han utilizado otros tendones para hacer estas transposiciones? No, hasta ahora no, pese a lo que se llegue a comentar o a ver en la literatura de que pudiera desarrollarse un pie plano incluso al utilizar el tibial posterior. No hemos tenido hasta ahorita ningún problema al respecto. Y no, solamente hemos utilizado hasta ahorita para lograr recuperación de movimiento el tibial posterior. Ok, muchas gracias. En relación a la técnica, doctora Fombona,
la transposición tendinosa, ¿ustedes la hacen subcutánea o lo hacen pasar por debajo del retináculo? Lo hacemos subcutáneo y circunferencial, sí. No se hace ni a través de la membrana interósea ni lo pasamos debajo del retináculo, porque inicialmente porque nos parecía más favorable el realizar la técnica de esta manera cuando iniciábamos este procedimiento. Y después, aunque nosotros quisiéramos utilizar el retináculo, a veces se vuelve muy complicado porque llegan a generar áreas de fibrosis que de hecho tenemos que liberar. En algunos casos había que hacer, extender la herida al doble de lo que pudieron ver en las fotografías sobre la técnica por la cantidad de fibrosis que había. Incluso hay casos de pacientes que en algún momento sufren algún síndrome compartimental en donde todos los tejidos se vuelven como un tejido con cicatriz o con restos de fibrosis que tenemos que liberar para poder hacer la transposición. Entonces, por esta y otras razones nos hemos inclinado por hacerlo únicamente así, circunferencial y subcutáneo, además de que en cuanto a esta decisión de hacerlo de este modo o de alguna de las otras dos técnicas descritas, no hay como una ventaja real de una sobre la otra y los resultados han sido buenos, regulares para la mayoría de los pacientes. Muy bien. Una pregunta muy interesante del doctor Vilca. ¿Cómo realizan la tensión tendinosa, doctor Solano? En el momento de la transposición, ¿cómo se fijan eso? Buena pregunta. Aquí necesitamos muchas manos al momento de la cirugía. Necesitamos, y siempre les decimos, y no es de WhatsApp, pero siempre le decimos a quien nos está asistiendo en la cirugía o quien está tomando parte en ese momento, tiene que ser la persona más importante, es la persona más importante de la cirugía. ¿Por qué? Uno nos va a ayudar, se va a poner en la parte plantar y va a dar la posición del pie y de los dedos, por un lado. Al mismo tiempo, vimos en los ejemplos que estaban referidos los tendones con ligas. Bueno, eso lo hacemos para hacerlo de manera esquemática o didáctica y diferenciar, pero al momento de dar la tensión, si lo hacemos con ligas, perdemos mucha de la tensión que deba de ser. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos las ligas y ponemos cinta umbilical, una cinta umbilical, y con la cinta umbilical traccionamos el tendón para dar la mayor tensión. Mientras una persona está dando la tensión a los tendones, otra persona está dando la posición del tobillo y de los dedos, y un tercero está haciendo la sutura de los tendones. Entonces es importante hacer la tensión. Primero hacemos la sutura, se abre el tendón de esta manera, se abre de manera longitudinal, un cabo o una parte del tendón lo suturamos de manera inicial al tendón del tibial posterior que se está traccionando. Una vez que se termine esa sutura, tomamos con una cinta umbilical el extensor largo del hallux y los extensores, el extensor común de los dedos en un solo tajo. Traccionamos de igual forma y aprovechando esa tensión y la posición del tobillo, pasamos la otra parte del tibial posterior hacia estos dos tendones haciendo la sutura. ¿La posición es neutra o es en dorsiflexión? Es dorsiflexión prácticamente a 90, lo más que pueda dar, pero en especial si solamente damos la tensión al talón, los dedos van a quedar caídos y esta va a ser la posición. Entonces hay que darles la posición con toda la mano y de esta forma traccionar para dar también la tensión aquí a los tendones a los tendones receptores. Ok, muy bien. Una pregunta de Mariana Romero, contraindicaciones para la realización de esta técnica. ¿Cuándo no la realiza? Aparte de casos que haya ya una artrodesis, una anquilosis del tobillo. En pacientes que tengan una lesión, que los captemos de forma prácticamente aguda
pacientes que llegan de primera vez a la consulta con una evolución a lo mejor menor a 3 meses, 4 meses, que han tenido algún signo de recuperación o de reinervación, incluso que ha mejorado la sensibilidad cuando hay problemas de este tipo asociado a la función motora. Podemos darles la oportunidad de, con rehabilitación dirigida para la mejoría de la función y de la sensibilidad, hubiera pues la recuperación requerida para que se recupere esa dorsiflexión del tobillo. Pero como tal una contraindicación absoluta, no. No. Si no es por las características de la lesión y del paciente. Ok, entonces dan más o menos un plazo de 3 meses para la espera de la recuperación del nervio. Si no recupera, la transposición. Si en los primeros 3 meses no hay ninguna muestra de que el paciente está recuperando algo de la función sensitivo-motora, tenemos muy poca probabilidad de que en los siguientes pudiera haber más recuperación. También, pues, debido a diferentes circunstancias, a veces hay que dar oportunidad para 6, 7 meses esperando tener algún signo de recuperación, que habitualmente no se tiene. Pero si los primeros meses posterior a la lesión, o si se trata de una lesión ocasionada por algún objeto cortante o por proyectil de arma de fuego que no es tan extraño como quisiéramos que fuera, si ahí tenemos que hacer inicialmente una exploración neurológica con visión a hacer una reconstrucción y dar oportunidad a que esa reconstrucción pues tenga algún tipo de recuperación. La probabilidad es baja, pero siempre es prudente darle esa oportunidad, y al final la cuestión tendinosa, siempre y cuando se acompañe la lesión con ciclos de rehabilitación constantes y no se pierda esa flexibilidad en el tobillo y en los cortejos, puede hacerse en un segundo tiempo la cuestión de la transposición tendinosa. Bien, muchísimas gracias. Creo que con eso hemos acabado el panel de preguntas y respuestas. Una charla muy interesante y creo que muy útil. Creo que todos hemos tenido en algún momento un paciente con pie péndulo y pues que, bueno, al menos aquí en nuestro medio, en Bolivia, es un poco más complicado poder acceder a este tipo de procedimientos y cirugías, y es interesante conocer las técnicas para poder en algún momento aplicarlas a nuestros pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Usted nos dice y vamos. Vamos. De hecho, además de las ventajas que hemos estado mencionando, realmente es una técnica que se puede realizar con poco presupuesto, vaya. No es lo mismo aspirar a que un paciente consiga material de osteosíntesis para hacer una fijación, que consiga un par de suturas que se requieren, que a lo mejor podemos encontrarlas en prácticamente cualquier hospital. Hacemos la sutura habitualmente con prolene del 2 ceros. Eso es lo ideal porque da mejor tensión. Tengo compañeros que hacen las suturas con absorbible. Yo honestamente no tengo experiencia en eso. Prefiero hacer un amarre que me dure más tiempo. Si no se tiene el prolene 2 ceros, bueno, el dermalón 2 ceros. A lo que voy es de que, como comentaba la doctora, pues no se requiere ni la gran tecnología, que la computadora, que el aparato, que el microscopio, que el instrumental específico. Con la sutura y un poco de iniciativa. Y si se hace necesario, pues vamos, doctor. Digo, ahorita está medio complicado, pero con gusto. Sí, ¿no? No, muchísimas gracias, doctora Fombona. Muchísimas gracias, doctor Solano. Gracias. Muchas gracias a todo nuestro auditorio que nos siguió hasta el final de la charla. A la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología en su filial Cochabamba, al comité organizador de webinar. ¿Algunas palabras de despedida, doctora? Que no sea de despedida, que sea un hasta pronto. ¿Sí? Que nos sigamos actualizando y retroalimentando de este tipo de cosas que seguramente nos favorecerán para la práctica, que por supuesto
la mayoría de los pacientes agradece. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Doctor Solano. Sí, doctor, pues nuevamente agradecido y honrado por la invitación de poder participar con ustedes, de poder participar en este foro, agradecido por el comité, con el doctor Bazán. Muchísimas gracias. Y agradecido de corazón con todos los presentes, con todos los asistentes, con toda la porra que se conectó. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias y hasta un próximo. Hasta una Hasta próxima pronto, doctor. ocasión. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese mucho.